Hola, en el vídeo de hoy te voy a decir, además del resultado del sorteo que hicimos la semana pasada, que eso te lo diré al final del vídeo, te voy a decir un hechizo para atraer la buena suerte, para que tengas suerte. Cuando tienes un propósito, un proyecto y quieres tener suerte para que salga bien, este hechizo que te voy a decir hoy es el adecuado. Cuando quieres atraer algo a tu vida y quieres conseguir un objetivo en concreto, evidentemente tienes que poner la atención en conseguirlo y el trabajo por conseguirlo, pero aún así nos podemos ayudar con una energía extra a través de un hechizo. Este hechizo que te voy a decir hoy es para eso, para atraer la suerte y puedas conseguir tu objetivo. El momento para hacer este hechizo es cuando sea luna llena, y si lo necesitas hacer durante el mes y no es luna llena, pues intenta que sea cuando la luna esté creciendo, y cuanto más cercana a la luna llena, muchísimo mejor. Los materiales que vas a necesitar van a ser 3 velas blancas, un papel blanco o pergamino. Yo voy a usar mirra, pero puedes usar cualquier resina que tengas o te sea fácil de conseguir. Puedes usar incienso natural, puedes usar copal o mirra. También voy a usar esta colonia de ritual. No sé si has visto ya el vídeo que publiqué. Aquí en la tarjeta de información te dejo el vídeo por si quieres ver cómo se hace, y abajo en la descripción del vídeo también tendrás un enlace. Y si no tienes colonia de ritual, que sea tu propia colonia o tu propio perfume. La manera de hacer este hechizo es sobre un tapete circular. ¿Que no tienes un tapete circular? Pues intenta que sea un plato de cerámica blanco. Tiene que ser lo suficientemente grande o amplio, porque el hechizo hay que hacerlo sobre el tapete circular o sobre el plato blanco. El primer paso es consagrar las velas. Si este hechizo lo haces para ti, en las 3 velas tienes que poner tu nombre. Y si lo haces para otra persona, pues tienes que poner el nombre de esa persona. Pero en las 3 velas debe ir el mismo nombre. La manera de escribirlo, como lo que quieres es atraer suerte, pues tiene que ser desde la mecha hacia la base. Escribes tu nombre completo o el nombre de la persona a quien le vas a hacer el hechizo en cada una de las velas. Y luego con la colonia ritual o tu perfume las consagras. En este caso no le ponemos aceite. Impregna bien el nombre, igualmente desde la mecha hacia abajo, y luego consagras toda la vela. Todo esto sin prisas, de una manera muy lenta, tomándote tu tiempo, visualizando pues ese objetivo que quieres conseguir, visualizándote triunfando en tu proyecto. La suerte no solo tiene que ser en un proyecto de trabajo o en algo material, puede ser en algo personal, en algo familiar e incluso en algo sentimental. Bueno, pues el mismo proceso en cada una de las velas. Bueno, pues ya están las velas consagradas y ahora vamos a quemar las resinas. En este caso yo voy a quemar mirra, pero tú puedes quemar la resina que elijas. Con una pastillita de estas de carbón litúrgico. Soplas, que se ponga a rojo vivo, y la pones en un incensario, y si no tienes incensario, pues puede ser en un soporte de barro o metálico que tengas. Y vas poniendo poco a poco una pizca de resina sobre el carbón para que vaya quemando. Luego, ayudándote de portavelas o soportes para las velas, las colocas cada una en su soporte, que estén bien aseguradas, y las colocas dentro del círculo formando un triángulo con el vértice apuntando al norte. Pero intenta que las 3 velas estén dentro del círculo que hayas formado sobre tu altar. Antes de prender las velas tienes que decir una oración. La oración que yo voy a decir ahora es para que te la tomes como guía, pero como siempre digo, a quien le tengas fe y con tus propias palabras. Antes de prender las velas, pones tus manos
con las palmas hacia arriba sobre tu altar: gracias espíritus y guías por todo lo que tengo. Pide en este caso lo que tú quieras conseguir, ese objetivo que tienes, ese proyecto que quieres conseguir, ese deseo que quieres que llegue por fin a tu vida. Por favor, tráemelo cuando veas que es el momento adecuado. Gracias, gracias, gracias. Una vez que terminas de hacer la oración, tienes que tener un momento de meditación, de recogimiento, visualizando cómo sería tu vida teniendo eso que deseas conseguir. Sumérgete en esa sensación de éxito, de alegría, de logro, sintiendo esa euforia en tu pecho y aférrate a ese sentimiento. Medita en ello, profundizando en ti mismo o en ti misma, hasta que una imagen o un símbolo aparezca en tu mente. Una imagen o un símbolo que refleje ese deseo que quieres conseguir. Tan pronto como llegue esa imagen a tu mente, sea lo que sea, dibújalo en el papel, ayudándote con una pluma, y si no, pues con un lápiz. Dibuja ese símbolo. Que resulta que es un animal, pues intenta dibujarlo. Que es una flor, lo que sea, el símbolo que sea, y a tu manera lo dibujas en el papel. Ahora este papel, con ese símbolo dibujado, lo colocas en el centro del triángulo, con la imagen hacia arriba. Ahora prenden las velas, empezando por la que tienes ubicada al norte. Y cada vez que prendas una de las velas, di las siguientes palabras, o piénsalas o siéntelas, diciendo: que el fuego encienda mi sueño para mi bien. Igualmente en la otra: que el fuego encienda mi sueño para mi bien. Que el fuego encienda mi sueño para mi bien. Una vez que ya las velas están prendidas, intenta que prácticamente en todo momento el incienso, la mirra o el copal, la resina que hayas elegido, esté prendiendo, esté humeando, para que envuelva de su energía todo el hechizo. Te sientas frente a tu ritual y sigue visualizando, confiando que el universo te traerá lo mejor. Sumérgete en todo momento en la gratitud de lo que el universo ya te ha traído. Ya sabes que antes de pedir tenemos que agradecer lo que tenemos. Entonces es muy importante esa actitud, ese pensamiento, ese sentimiento de gratitud por lo que ya se tiene. Si no agradecemos lo que tenemos, no podemos pedir cosas nuevas. Y lo dejas todo así hasta que las velas se terminen de consumir por completo. No es necesario que estés todo el tiempo frente a tu altar visualizando y meditando, pero sí la mayor parte de tiempo posible. De hecho, lo puedes hacer al comienzo del hechizo, en mitad del hechizo, incluso cuando el hechizo se está terminando. Es decir, te puedes mover, pero intenta pasar la mayor parte del tiempo posible meditando frente a tu altar. No te he dicho, pero este hechizo lo tienes que hacer sobre un altar donde tengas colocado pues los 4 elementos: el aire, el fuego, el agua y la tierra. Una vez que ya las velas se han terminado de consumir por completo, el papel con el dibujo que has hecho lo doblas por 3 veces. 2 y 3. Y lo entierras en una maceta, en tu jardín. Tiene que estar lo más cercano a tu casa o dentro de tu casa si es posible, porque es donde tú quieres atraer esa suerte, donde quieres atraer ese deseo que te hará feliz. Entonces lo más cercano a ti. Y mientras lo entierras, pues tienes que decir: tierra, sella este sueño para mi mayor bien. Ten en cuenta que este hechizo de buena suerte te proporcionará lo que realmente es bueno para ti. Y puede venir de cualquier manera, incluso puedes decir: yo esperaba esto, pero me lo esperaba de aquella manera. Bueno, esas son tus expectativas y a lo mejor no las cumple, pero seguro que esa suerte, sea por el camino que tú esperas o por otro que no esperas, seguro que te viene. Procura tener una mente abierta, un corazón abierto y
quédate muy pendiente a las señales, e incluso cuando veas el símbolo que has dibujado, lo veas reflejado en cualquier parte, es decir, has dibujado una montaña, por ejemplo, y ves una montaña, intentas recordar esas sensaciones que has tenido en tu corazón mientras estabas haciendo el hechizo. Así mantendrás esa vibración alta, y cuando se vibra alto, evidentemente se suele tener mucha suerte. Bueno, pues espero que te haya gustado este hechizo y te voy a decir ahora quién se lleva la varita de poder. Bueno, la semana pasada, con motivo de haber conseguido el botón de plata gracias a todos vosotros, hice un sorteo para regalar a quien salga elegido o elegida esta vara de poder. El requisito era escribir un comentario debajo de ese vídeo en el que hablaba del labial para atraer el amor y atraer el dinero, y entre todos esos comentarios voy a elegir, a través de un programa de YouTube, voy a elegir quién se lleva esta vara de poder. Así que vamos a ello. Bueno, pues pasamos a ver quién se lleva esta varita. Bueno, es a través de esta aplicación. Como podéis ver, aquí está la portada del vídeo en el que pedía que se escribiera en los comentarios: labial mágico para atraer el dinero, el amor, especial 100.000 suscriptores. Ha habido 371 comentarios y espero y deseo que la persona que se lleve esta varita la use para el bien y que le aporte muchísima magia en su vida. A ver quién es. Judy Espinosa ha escrito 6 comentarios y además le ha dado like al vídeo. Hola Margui, felicidades por el botón de plata, te lo mereces. Gracias por todas tus palabras, eres única, me encantó el labial, gracias, 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 abrazos y los corazones. Gracias a ti Judy por tu comentario y enhorabuena. Bueno, pues yo ahora buscaré tu comentario para comunicarte que te has llevado esta vara de poder. A todos, muchas gracias por haber participado, muchas gracias, como os dije la semana pasada, por el cariño que me aportáis. A los que no me aportan tanto cariño también, muchas gracias por visitar mi canal. Y nada, y si te ha gustado este vídeo, pues me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso.